Hola personitas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un video más aquí en su canal llamado De Danza. Yo soy Dulce y el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante como en los demás videos. Pero antes de empezar, les quiero contar un secreto muy secretoso. El avatar que ven en pantalla, así es, yo, Dulce, lo hice. Pero lo que ustedes no saben lo veremos a continuación. Como pueden ver, aquí es donde yo edito mis videos, pero busquemos una imagen donde salga mi avatar. Ustedes lo verán normal, pero al acercarlo, se podrán dar cuenta de que su cabeza está cortada. Y esta semana planeo cambiarlo, así que no se espanten si ven otro avatar en el siguiente video. Pero continuando con el tema de hoy, vamos a hablar del origen de la danza. ¿Se han preguntado alguna vez cómo se originó la danza? Pues bien, queridos amigos, al hacerme esta misma pregunta, me imaginé que las personas descubrían el sonido y de repente se ponían a bailar, como tipo escena de Tarzán, donde los simios descubren o bailan y cantan en el campamento de Jane y su papá. Así me la imaginé. O se imaginan de repente que sintieran el ritmo de la lluvia o de los sonidos que ellos pudieran haber hecho con sus manos o algunos instrumentos y que su cuerpo se moviera fuera del control como si fueran poseídos, así estilo película de Shrek. Bueno, veamos las imágenes. Jaja, sí soy el ogro de las chimichangas. Ojalá y así haya sido el origen de la danza, pero no se tienen registros exactos. Sin embargo, se dice que la danza nació junto con la humanidad. Sí, así de sorprendida me quedé, amigos, cuando me enteré de eso. De hecho, en mi primer video, el cual les recuerdo pueden ir a ver, es más, no vamos a hablar hasta que vayan y lo vean. Así es, vayan a mi canal de danza y ahí lo encontrarán. Dura 15 minutos y en ese video les hablo de cómo surgió este canal y las diferencias entre danza y baile. Muy interesante también. En ese video les decía que el baile y el movimiento del cuerpo eran inherentes al ser humano, es decir, una parte de él. Según mis fuentes, el hombre primitivo utilizaba la danza como forma de expresión y de comunicación, tanto con los demás seres humanos como con las fuerzas de la naturaleza que consideraban divinidades. La danza era utilizada con un sentido mágico, pero también contenía un valor de cohesión social.
Sí, era utilizada para dar ánimos a los guerreros, como en la siguiente escena. Hijo, que fue emboscado por 10.000 romanos e hizo añicos a toda una armada sin ayuda. Con un brazo dio él solo un navío y con el otro alzó su poderosa espada y derrotó a toda una flota atacante. ¿Qué? Escuché eso. Anda, dígame cara. ¿O será que el cobarde llorón tiene miedo de despeinar su cabello tan lindo? Al menos si tenemos cabello. Y todos nuestros dientes. Es curioso que Procurancia podría pensar. Como vieron en la parte de atrás, los guerreros decían sincronizadamente algo y movían sus armas al mismo tiempo. Consideraremos eso como danza. También en el pasado la danza era utilizada para el cortejo amoroso, como en la siguiente escena de Toy Story. Pero antes de pasar a ella, también la danza era utilizada para ejercitarse físicamente. Y es que a lo largo de la historia, aquellos que reconocieron la danza como un arte, los primeros, fueron los griegos, al dedicar en su mitología a una musa para ello. Sí, estamos hablando de Terpsícore. Si tan solo Pascu y Rodri hubieran hecho una canción sobre ella, tendría para rellenar este segmento. Pero recordando también a las musas me hace pensar en la película de Hércules donde cantan y bailan. Así que vamos a ver el video porque sí. Después de esta gran canción, sí, hola, copyright, bueno, la danza continúa y en la época media, sí, aquellas donde había nobles, caballeros y reyes, incluso hay películas que se desarrollan en esta época como por ejemplo Shrek. Sí, en esa época la danza estuvo muy apartada del desarrollo de las artes, debido a la mentalidad cristiana, donde se le veía como un pecado, ya que según llevaba connotaciones sexuales. La iglesia la rechazaba. Aunque estaba prohibida, los cortesanos seguían bailando en sus celebraciones, y es en este tiempo cuando se produce la separación entre la danza de corte y la popular.
Las danzas populares que permanecieron es lo que conocemos como folclore. De hecho, esa parte de los cortesanos me recuerda a Rapunzel. Sí, la película de Enredados cuando están en el reino y bailan. Al parecer Rapunzel no sabía que en aquel entonces mandaba la iglesia. Pero pues, ¿qué le podemos hacer? Y también la separación de clases me recuerda a la película del Titanic, donde en la clase alta se bailaba de un modo y en la clase baja de otro. Así es, amigos, en la antigüedad, o más bien en la época media, los bailes tenían clases sociales. Solo aquellas danzas que eran aceptadas por la iglesia se les conocía como danzas de la muerte. La idea de estas era representar el omnimodo de la muerte sobre los seres humanos. Las celebraciones populares dieron lugar a un gran número de danzas, entre ellas destacan las moriscas, que aún en Inglaterra se conservan con el nombre de Morris Dances. Estas se bailaban en fila con pañuelos y bastones, haciendo sonar cascabeles que se llevaban en los vestidos. La historia de la danza continúa en la era del Renacimiento, donde se produce un cambio de actitud y mentalidad frente al conocimiento. Los burgueses competían entre sí para ofrecer espectáculos a los visitantes extranjeros para, por así decirlo, pavonearse y mostrar sus riquezas y poder. Aquí aparecen los primeros manuales prácticos de la danza, en 1450 por Domenico Piacenza, el primer coreógrafo de la historia, donde se marcaba el compás, o que dice compás, ¿no? y algunas poses del ballet. En esa misma época, y por influencia italiana, se produce en Francia el nacimiento del ballet comique, y su introducción en Francia se debe a Catalina de Medici, esposa del duque de Orleans. Este era un espectáculo cortesano para recepciones de embajadas y grandes invitados. El diseño espacial sobre la creación de pasos predominaba. Los bailarines no debían tener cualidades físicas especiales. Cuando el ballet declina en Francia, Inglaterra toma relevo durante el siglo XVII. La danza se convierte en un espectáculo cortesano conocido como masques, y el origen de estos está en los rebels, donde se unía música, poesía, vestuario y la danza de todos, incluidos los reyes. El ballet regresa a Francia para continuar con su evolución hasta la actualidad. Esto ocurre con la llegada al poder del cardenal Massariano, que era un italiano amante de la ópera. Así es un poco de la historia de la danza en países europeos. Pero, ¿cómo comenzó la danza en México? El origen de las danzas folclóricas mexicanas se encuentra en los tiempos mesoamericanos, con la danza ritual que se utilizaba para apaciguar a los dioses mayas y los aztecas. En el siglo XVI, cuando llegaron los españoles, trajeron bailables al estilo europeo como el vals, el ballet y la polka. Bailables que influyeron en las danzas indígenas. Conquistas posteriores permitieron más mezclas de danzas y 3 formas de danza folclórica mexicana. La primera, la danza ritual, que es de origen indígena y se lleva a cabo en un entorno religioso o comunitario, como por ejemplo la danza del venado, que simula la unión de la tierra y la humanidad. Segundo, la danza folclórica mexicana, que es de procedencia mestiza y muestra influencias occidentales, como los chinelos del estado de Morelos. Cuando los españoles quisieron incluir a los indígenas en sus festivales, estos decidieron hacer una burla a sus conquistadores vistiéndose con harapos. Y por último, los bailables regionales, manifestaciones de la forma de danza de cada comunidad o región, como por ejemplo Veracruz o Jalisco, que mayormente se presentan en comunidades o en teatros. Qué alegría nos da que en algunas caricaturas esta música tradicional mexicana suene, como por ejemplo en el siguiente episodio de Los Simpsons. Celulares. ¿Habrá un teléfono con el jarabe tapatío? Insistiría en ello. Sonó, sonó, sonó.
Me llaman del bar de Moe, en ese buen lugar. Me gusta beber alcohol. Cuando bebo cerveza no entiendo, porque todo da vueltas y vueltas. Incluso los Looney Tunes no se quedaron atrás, así que veamos este segmento de video. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que hayan aprendido cómo surgió la danza, tanto en países europeos como en México. No se olviden de seguirnos y esto ha sido De Danza. Hasta la próxima.